Esta es la historia de cómo una chica decente no tenía dinero y pagó en especie un viaje en taxi, y lo que resultó de ello. La protagonista de esta historia es Masa, una guapa y esbelta morena de unos 30 años, casada desde hace 10, con 2 hijos. Antes de esta historia, pensaba que estaba felizmente casada y bien establecida. Vivía con su marido y sus hijos en una pequeña ciudad. A finales de julio de los años 20, Masa fue enviada a un viaje de negocios. Y no a cualquier parte, sino a Moscú, a la sede de la empresa. Masa permaneció en viaje de negocios durante 2 semanas. Masa pronto terminó sus asuntos en la sede de la empresa, y los últimos días fue a museos y a tiendas bonitas. Por supuesto, quería comprarse muchas cosas, pero no era mucho lo que podía permitirse. Estaba un poco trastornada por la multitud moscovita y la hermosa vida. Masa nos cuenta: volvía de un viaje de negocios a mi ciudad en tren un viernes por la mañana. Dormí en el compartimento, me desperté con el ruido de las ruedas y el portazo del vagón. Me levanté, me cepillé el pelo, fui al baño, me lavé la cara y me preparé para salir. En Moscú no pude contenerme, por supuesto, y compré un montón de cosas, así que mi maleta pesaba mucho. Pero no pasa nada, levanté la maleta y la arrastré hasta el tambor. Solo tengo que llevar la maleta al Piren, y mi marido debería reunirse conmigo allí, pensé. Mi marido, Vadim, me llevaría la maleta hasta el aparcamiento y luego me llevaría a casa en su coche. Me habrá echado de menos. Empezará a besarme enseguida. O no, probablemente me comprará flores para la reunión, y me las dará a mí primero. Luego tal vez juguemos en la cama, y luego conducirá de vuelta al trabajo. Y luego dormiré en casa, porque de alguna manera no pude dormir en el tren. En ese momento sonó el móvil. Levanté la vista y leí un mensaje de texto de mi marido. Lo siento, no puedo reunirme contigo en la estación de tren. Ha habido una emergencia en el trabajo. No hay electricidad en toda la tienda. Tendrás que llegar de alguna manera. Te veré en casa por la tarde. Así que se reunió conmigo, pensé con indignación. Y que si tenía un plazo en el trabajo. Todos los días tiene una urgencia laboral. ¿Cómo iba a llegar a casa con esta maleta? No me apetecía caminar con una maleta pesada por la calle hasta el autobús con el calor de julio. Además, llevaba zapatos de tacón alto. No podría caminar mucho por la calle con ellos. Podría haber ido al aparcamiento y coger un taxi. Eso es probablemente lo que habría hecho de inmediato. Pero el problema era que me había gastado todo el dinero que me había traído en mi viaje de negocios. Aunque intenté ahorrar dinero. En Moscú, como sabes, nunca puedes tener mucho dinero. Solo me quedaba algo de cambio en la cartera. No lo suficiente para un taxi. Suspiré y fui en busca de un cajero automático. Hice cola. Fui a la máquina y metí la tarjeta. Pero la máquina no me dio dinero. La máquina indicaba que no quedaba dinero en la cuenta. Pensé, fastidiada al final, porque cuando me fui había ingresado la mitad de mi sueldo en el banco. Y el sueldo de mi marido estaba llegando. ¿Dónde se gastó Vadim todo el dinero en 2 semanas? ¿Apostó en el casino? No creo que lo hiciera. Tal vez, mientras yo no estaba, se pasaba el tiempo en bares y llevaba chicas a su casa. Pensé con horror. Aunque eso no había ocurrido nunca. Pero antes no iba a menudo en viajes de negocios. Y en Moscú incluso fui por primera vez. ¿Qué iba a hacer ahora?, pensé con fastidio. ¿Debía arrastrar mi maleta por las calles a pie? No tenía dinero suficiente para un taxi o un chofer privado. Suspiré, cogí la maleta y me arrastré más allá de la estación de tren hasta la parada de taxis. Pase lo que pase, pensé cansada, me las arreglaré de algún modo. Había varios taxistas esperando pasajeros en el bochornoso calor del aparcamiento. Conseguí un taxista en un viejo Volkswagen Polo.
Cuando me vio, una mujer que arrastraba una maleta por la calle, se acercó a la acera, saltó del coche y, tímidamente, me ayudó a meter la maleta en el maletero. Luego me abrió amablemente la puerta y yo me recosté cansada en el asiento. Dio la vuelta al coche y se sentó en el asiento del conductor. El taxi se puso en marcha para salir de la estación lo antes posible, antes de que multaran al conductor. ¿A dónde puedo llevarle?, preguntó el conductor con una sonrisa cómplice. Le di mi dirección. El taxista negó con la cabeza. Debió de pensar que el trayecto era demasiado largo. Pero no le importó y no me cobró 2 veces, como hacen algunos. El conductor salió a la autopista y el coche corrió por ella, pasando por delante de mansiones y casas de veraneo. Mientras conducíamos, miré de reojo al taxista. Era un tipo muy joven, de aspecto caucásico, con un pequeño bigote negro. Por el camino el conductor y yo hablamos un poco, él dijo que se llamaba Artem, y yo me hice llamar Masa. No quise llamar al hombre por su patronímico, aunque era unos 10 años más joven que yo. Me preguntó a dónde había ido. Le dije que había estado en Moscú. Le conté lo mucho que me había gustado. Que había ido al Museo Pushkin. Me escuchó con cierta ironía. Luego me contó que vivía en Moscú, estudió en el instituto, pero no terminó, luego se trasladó a nuestra ciudad y desde hace 2 años trabajaba de taxista. Durante nuestra conversación no me di cuenta de cómo pasaba el tiempo en la carretera, y el coche llegó a mi casa. El taxi se detuvo y el conductor me miró expectante, parando el taxímetro. Abrí la cartera y rebusqué en ella dinero, que ya no estaba. Luego miré con pesar al taxista y le enseñé la cartera. Oh, lo siento, creo que he perdido todo el dinero en algún lugar de la estación, dije, agitando las pestañas con vergüenza, como una idiota. Vale, ya veo, suspiró el taxista, obviamente no era la primera vez que le ocurría esta situación. ¿Qué le pasa a usted, señora, que se gasta todo el dinero en un viaje de negocios y luego se sube a un taxi? Bueno, ya sabe, no tenía otra salida, dije con sinceridad, tenía que llegar a casa de alguna manera. Miré alrededor del patio con cierta esperanza, esperando ver a alguien de los vecinos, y pedirle dinero prestado para un taxi. Pero como mala suerte, nuestro patio durante el día estaba vacío, y a ninguno de mis amigos o vecinos vi. Así que tendría que arreglármelas por mi cuenta, pensé con pesar. Bueno, ¿y ahora cómo vas a pagarlo?, preguntó el taxista con un escalofrío en la voz. ¿Llamo a la policía? No llame a la policía, pregunté ansioso. Pensaba que ya tendría bastantes problemas con las autoridades. Bueno, entonces subamos contigo a tu apartamento, a tu casa, y puedes buscar el dinero y dármelo allí, ¿de acuerdo?, sugirió el taxista. Me alegré de que se tomara mi problema con comprensión y no empezara a escandalizarse de inmediato. Pero aún así me daba miedo llevar a un desconocido a mi apartamento. ¿Quién sabe lo que podría hacer allí? Y mi marido podría haber vuelto del trabajo en un momento inoportuno. Aunque dijo que estaba ocupado allí, pero quién sabe, la prisa podría haber terminado ya. Además, no estaba segura de que tuviéramos suficiente dinero en casa para pagar al taxista. Si mi marido había retirado todo nuestro dinero de la cuenta bancaria por alguna razón, quizá tampoco tuviéramos suficiente efectivo en casa. La cantidad que marcaba el taxímetro era bastante decente. No esperaba que fuera tan caro coger un taxi desde nuestra estación de tren. No solía utilizar taxis y no sabía cuáles eran sus precios ahora. Pero tampoco quería montar una escena ni romper una comedia delante del taxista. A decir verdad, el taxista parecía un hombre agradable. Me recordaba algo a mi marido, como era Bedim cuando lo conocí hace 15 años. En general, sinceramente, el taxista se parecía a los hombres que siempre me habían gustado. No sé cómo explicarlo, pero sentía simpatía por el taxista. Me parecía que yo también sentía lo mismo por él. Sonreí avergonzada y acaricié la mano del taxista que sujetaba el volante. Era un brazo fuerte y musculoso, como el de un hombre acostumbrado a trabajar. El conductor me miró con una leve risita y me cogió la mano a cambio.
No me aparté, ni retiré la mano, aunque probablemente debería haberlo hecho. Se inclinó más hacia mí y, de repente, me besó apasionadamente en los labios. No me lo esperaba, pero respondí con la misma pasión. En ese momento, una especie de chispa saltó en el espacio emocional que había entre nosotros. Tras un largo beso, se apartó, y él y yo nos miramos, él con fuerza y pasión, y yo un poco asustada. Sin embargo, yo tenía el control. Yo era su guardián y sabía lo que hacía. Vayamos al asiento trasero, será más cómodo, dijo entrecerrando los ojos. Aquí no, le respondí, delante de la entrada no. Toda la casa nos está mirando. Los vecinos podrían vernos. Vale, no lo hagamos aquí, aceptó el conductor, vayamos a otro sitio. Asentí con la cabeza. Mi corazón se aceleró y mi respiración se volvió intermitente. Me pareció que el hombre esbozaba una leve sonrisa entre sus bigotes. El conductor encendió de nuevo el motor, arrancó el coche y salió suavemente del patio, luego dobló 2 esquinas. Condujo hasta que el coche se detuvo en un callejón sin salida por el que rara vez pasaba alguien durante el día. El conductor parecía conocer nuestro barrio, ya que conocía muy bien el lugar. El coche volvió a detenerse y él apagó el motor. Se hizo un silencio incómodo. El conductor me miró expectante. ¿Está todo bien?, me preguntó amablemente. Quise oponerme en el último momento, pero no tenía fuerzas para ello. Y me pareció que no tenía otra opción. No gritar esa violación, ¿verdad? Sería vergonzoso. No solo no pagar dinero, sino también tenderle una trampa a un hombre extraño que no tenía la culpa de todo aquello. Me puse en esa situación. Todos los acontecimientos de aquel extraño día me habían llevado a esto. Pensé con rabia que era culpa de mi marido Vadim. Soñaba que me recibiría con flores y me colmaría de besos. Y Vadim ni siquiera vino a recogerme. Tuvo una emergencia en el trabajo, ¿sabes? Debería llegar a casa desde la estación de tren por su cuenta. Y se las arregló para gastar todo el dinero de nuestra cuenta en algo. Y mi marido ni siquiera me preguntó y no me hizo saber para qué necesitaba el dinero. Bueno, se lo enseñaré a Vadim, pensé entonces vengativamente, y todas las dudas de mi cabeza se disiparon al instante. Asentí con confianza al conductor. Abrí la puerta, me levanté, me sacudí el vestido y pasé con él al asiento trasero, donde teníamos más espacio. Además, los cristales traseros de su coche eran tintados, así que estaba segura de que no nos verían desde la calle, aunque hubiera alguien cerca. Sentí en él el lujurioso deseo masculino que siente un hombre cuando toca por primera vez a una mujer que es nueva para él. Hacía mucho tiempo que no sentía ese impulso por parte de mi marido. ¿Y qué impulso de un hombre con el que te has acostado durante 10 años y del que ya has tenido 2 hijos? Así pues, una constante sensación de cuerpo cómodo junto a mí en la cama, pero nada más. Hacía tiempo que empezaba a aburrirme, para ser sincera. El conductor se inclinó hacia mí, respirando intermitentemente, y me tendió las manos. No me importó. Al contrario, en un impulso instintivo, le tendí la mano en respuesta. Fue algo único. Ni siquiera me lo esperaba de mí mismo, lo mucho que nos liamos de repente el taxista desconocido y yo. No estaba disgustada. Yo no tenía miedo de quedar embarazada, como me había puesto hace mucho tiempo una espiral, después del nacimiento de 2 hijos. Y sentí mucho placer, al igual que el taxista. Él y yo volvimos a mirarnos. Parecía complacido. Y a su lado en el asiento estaba yo, una mujer un poco avergonzada pero segura de sí misma. Era hora de irme. Primero rompí el incómodo silencio. ¿Crees que te he pagado el billete?, le dije un poco irónica. Claro, sin preguntas, dijo sonriendo, no hay problema. Abrí la puerta del taxi y me levanté, alisándome el vestido y estirando las piernas agarrotadas. Gracias, dijo, eres una mujer maravillosa.
Gracias a ti también, muchachote, respondí irónicamente, alisándome el vestido y arreglándome el pelo. Quizá vuelva a verte, preguntó con cierta esperanza en la voz. Ya ha tenido bastante, pensé con irritación. Ya había tenido bastante con la tarifa y ahora quería más. No, ya basta, le corté un poco bruscamente en respuesta. Una vez que nos hemos divertido, ya basta. No habrá otra ocasión. De verdad, era como si aún quisiera hacerlo yo misma. Pero una mujer decente no debería haberse metido en esta intriga durante tanto tiempo. Me había divertido una vez, y eso era todo. Nunca dejaría que nadie volviera a aprovecharse de mí, pensé con la madurez de una mujer consciente. El taxista respiró hondo, se sentó en el asiento, cerró la puerta, arrancó el motor y el taxi se puso en marcha. Y yo me quedé de pie en el callejón, junto a mi pesada maleta. ¿Por qué compré tantos trastos en Moscú?, pensé con fastidio. Recogí la maleta y salí del callejón tambaleándome hacia mi casa. También pensé que sería extraño que alguien me viera aquí y me preguntara por qué había venido con la maleta. Me tambaleé hasta la entrada, metí la maleta en el ascensor y pulsé el botón. El ascensor subió hasta la 6ª planta. También saqué la maleta del ascensor, la puse delante de la puerta y llamé al timbre. Mi marido Vadim ya estaba en casa, por supuesto. Su ajetreo en el trabajo había terminado, por supuesto. Entonces se apresuró a llegar a casa, y me estaba esperando en casa con una caja de bombones sobre la mesa. Mi marido me preguntó dónde había estado. Yo resoplé de mala gana diciendo que había tardado tanto en llegar porque él no había ido a buscarme a la estación de tren. Vadim se sintió culpable y se apresuró a abrazarme y besarme, como si no me hubiera visto en un año. Pero yo estaba algo aletargada después del taxista, y no tenía fuerzas para responder a las caricias nerviosas de mi marido. Le dije que estaba muy cansada por el camino, me arrastré hasta el cuarto de baño y me quedé un buen rato bajo la ducha, sintiendo los chorros de agua caliente cayendo sobre mí. Luego me limpié, me puse la bata y me fui directa al dormitorio, donde me tumbé en la cama, diciéndole a mi marido que primero quería dormir. A Vadim no le importó, fue al salón y se quedó mirando la televisión. Según me pareció, mi marido estaba allí sentado un poco enfurruñado. Y yo me tumbé bajo las sábanas en la cama, sollozando en silencio y sonriendo, recordando mi aventura de hoy. Esta es la historia. Compártela en los comentarios. ¿Qué opinas de esta situación y del comportamiento de los personajes?